bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy el equipo al completo, don Carlos Pajares, un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo. Vamos a comenzar con un tema de suma gravedad, ¿no? Es un tema que están haciéndose eco los medios económicos. En los últimos días ha hecho unas declaraciones públicas muy interesantes, pero me supongo que los grandes medios, y me refiero sobre todo a las televisiones, no lo habrán sacado en portada, pero el asunto es de suma gravedad. La responsable de la Comisión del Parlamento Europeo que controla los fondos a los diferentes países, los llamados fondos de recuperación, la diputada alemana Monika Hohlmeier, que es la responsable, ya hizo en su día unas declaraciones muy duras respecto a la preocupación que tenía como presidenta de esa comisión sobre el destino que estaba dando España a los fondos de recuperación. Y esta semana ha hecho unas declaraciones previas a la visita que tienen en 15 días aproximadamente a España, una comisión inspectora liderada por ella, de que sigue sin saber dónde están esos fondos. Y dice textualmente: ¿dónde están los fondos? Porque el gobierno no dice dónde están. Y creo que no me van a recibir muy a gusto, más o menos, viene a decir. A mí me parece esto de una gravedad tan importante, que yo creo que este tema tenía que ser hoy portada, porque esto lo que demuestra es una quiebra en el Estado de Derecho y en el control de los fondos públicos, etcétera, etcétera. ¿Qué puede pasar cuando han pasado, después de las declaraciones que hizo esta señora en la comisión, hace ya 3 meses o 4 meses, y el gobierno no ha satisfecho con explicaciones claras? O hay desidia, o no tiene datos para poder justificar, o qué quiere pasar, buscar mediante la comisión tapar este agujero. Me da la impresión que esta diputada alemana no se va a callar, por mucho que desde la comisión la digan lo contrario la señora von der Leyen, desastre Leyen, ¿no? Esta señora es muy autónoma en sus decisiones, y lo mismo que no se cayó en su momento, no se anduvo con contemplaciones. Las declaraciones que han aparecido en varios medios demuestran que viene con el hacha de guerra a decir: bueno, o ustedes me informan o yo elevo un expediente de suma gravedad. Don Carlos. Lo más triste es que no pasará nada. No pasará nada. Desgraciadamente no pasará nada. Ya se ha visto desde el primer momento, y no es la primera, es posiblemente la declaración más grave en relación con los fondos que han venido de Europa por todo el tema de la pandemia. Pero no es la primera declaración que se hace sobre la falta de justificación de dónde están yendo los fondos que vienen de Europa para España. Ya lo hemos visto y se ve, lo estamos viendo en Cantabria. Se están dando de una manera totalmente desajustada a la realidad y a las necesidades. Se han convertido estos fondos en un gran plan E. Todos recordamos el famosísimo plan E de Zapatero. Ahí la diferencia es que el plan E se hizo con el dinero del propio Estado, con la bolsa que había dejado en su momento el gobierno del señor Aznar, que la dilapidamos en cosas ridículas y absurdas. Aquí está pasando lo mismo. La utilización por parte del gobierno de los fondos llegados por Europa tienen un cariz meramente electoralista, lo estamos viendo, difícilmente justificables, y que no están y no van a generar, y ni están generando, desgraciadamente, economía real y economías que se sustenten en el tiempo. Al final es, además, mala utilización por parte de los fondos, que es una de las razones por las que también la inflación en España se ha descabalgado y se está descabalgando, es simplemente regar de dinero de una manera totalmente fuera de control. A gasto corriente. Gasto corriente. No se está invirtiendo en cosas estructurales que generen riqueza en el tiempo, sino simplemente se está gastando dinero. Sí es cierto que están generando una falsa sensación de que la economía más o menos se mantiene a pesar de las dificultades, porque es mucho el dinero que se está dejando, pero no un dinero que luego va a generar riqueza mantenida en el tiempo. Don Aurelio. Bueno, yo creo que aquí ya llueve sobre mojado, ¿no?, en relación
con los fondos europeos que están viniendo a España. Ya hace unos meses, efectivamente, como muy bien ha dicho usted, la señora Mónica Hohlmeier, que es la responsable de esos fondos, es alemana. ¿Quién controla? Representa además al país, lo representa más que la presidenta de la Comisión Europea, y el país está muy preocupado con la deuda española. Alemania está muy preocupada con la deuda y con las formas en que el dinero se gasta. Pues esta mujer está muy preocupada porque mandó a los comisarios, a los inspectores, hace 4 o 5 meses, y cuando vuelven no la dan absolutamente ningún informe. Les echa una bronca, yo lo leí entonces con detalle, espectacular, diciendo que qué han venido a hacer a España, que por qué no le han dado un informe. Dice, si a mí ahora me preguntan aquí que dónde está ese dinero, es que no sé qué decir. Esto es lo que dice. Por tanto, eso no puede ser. ¿Qué explicación dan ellos? Hombre, estuvimos hablando con ellos, el gobierno nos dijo que por favor no diéramos detalles, que esperásemos a después de las elecciones. Han pasado 5 meses ya. Que esperásemos a después de las elecciones para dar ese informe. Claro, hay que pensar, eso es que no era nada positivo el informe. Bueno, y en eso quedó. Entonces, ahora ha tomado ya las riendas y ha dicho que va a venir personalmente a ver qué se está haciendo en España con el dinero que está viniendo de Europa, pues porque el dinero que viene de Europa es un dinero que los países aportan con mucho esfuerzo y es una deuda que se está generando en España que algún día habrá que pagar, ¿no? Así es que el asunto yo creo que es grave. Va a venir y yo pienso que sí va a pasar algo, porque no va a haber un vuelco ni va a pasar nada espectacular, pero poco a poco se va acumulando tal número de cosas que al final hay una idea general en España de que la marcha de la situación económica de España es un auténtico desastre. Bien, vamos con otro tema, un tema que demuestra cómo las normas... Y ahora hemos visto el caso Watergate o Marruecos Gate y lo que va a salir. Van a salir cosas tremendas, por cierto, del Parlamento Europeo, de algunos diputados, demasiados diputados, de cómo la Unión Europea en los últimos años ha ido drenando la competitividad de los propios países de la Unión Europea. Esto obedece a algo... Es decir, como si alguien se pega un tiro en el pie, o peor, una especie de suicidio. Una especie de suicidio proyectado yo no sé por quién, yo creo que por todo este globalismo que ha tomado a la Comisión, no sé si controlará todo, pero a la Comisión la ha tomado, porque voy a dar un dato económico que reconocía el economista forense que estará el día 1, les espero a ustedes en el Ateneo de Santander a las 7:30, José Ramón Riera, y ha sacado los siguientes datos. La Unión Europea ha recaudado desde el año 2000 5,9 billones, con burro, B de burro, de euros en impuestos al medio ambiente. Y dicen, no sé a qué se dedica. Toda esa cantidad es drenar de competitividad las exportaciones, la economía de Europa, sin aportar ningún beneficio, por mucho que digan, a los ciudadanos. Es decir, estamos creando una serie de normativas que están empobreciendo a la población y está tomada por dirigentes de Europa. Y esto es lo que, estos datos que dicen, bueno, ¿y dónde ha ido? Lo busca en los presupuestos porque él es economista forense y no le salen los cálculos, don Carlos. Ni le salen, billones de burro. Ni le salen ni le saldrán. 5,9 billones. Yo no sé si es el globalismo o desgraciadamente es un localismo malentendido. Localismo me refiero que al final lo que sí puede haber detrás son intereses de grandes empresarios o grandes empresas que se están haciendo y se van a hacer de oro con estas decisiones políticas que empobrecen a muchos pero enriquecen a unos pocos de una manera brutal. En el campo lo hemos visto y lo seguimos viendo. El campo español se viene empobreciendo. Bueno, ahí tenemos todo el tema del Tajo Segura, que vamos a hablar de ello. Bueno, supone lo de esta ministra de Medio Ambiente la pérdida de 15.000 puestos de trabajo de entrada. Aquí y en estos días que sufrimos unas lluvias copiosas en Cantabria, a mí me da muchísima pena la cantidad de agua que se está perdiendo y se va al mar, que con obras hidráulicas obviamente importantes y de gran coste, pero que estarían más que amortizadas,
pues poder hacer como se hicieron ya en el siglo a toda la meseta. Para llegar a la meseta, incluso para llegar al sur de España o al Levante. Se podría hacer perfectísimamente y yo creo que serían obras que enriquecerían a todo el conjunto nacional. Y sin embargo no se han hecho, se hicieron desaladoras que están en una situación muy cuestionable y con un... A ver si va alguno a la cárcel con ese asunto, a ver si puede hacer. Sí, pues eso, al final... Está empobreciendo a muchos, esas decisiones empobrecen a muchos, en este caso al campo levantino, al campo español en general, pero sin embargo enriquecen a otros. Así es como funciona y como desgraciadamente ha demostrado que funciona el Parlamento Europeo y los parlamentarios europeos. Estos datos, es cierto. Esos datos son alarmantes, pero yo creo que es la consecuencia de que en Europa no hay líderes. Y cuando no hay líderes en los gobiernos, hay una supeditación total a otros países, a otros. ¿Y qué hacen? ¿Qué están haciendo en Europa? Pues están siguiendo las directrices que nos dan, están entrando en esa especie, en ese mantra que hay en relación con el medio ambiente, con el cambio climático, pero de una manera absolutamente dependiente y desaforada, sin atender a que todo eso está llevado a cabo por intereses de grandes capitales, por intereses, yo creo, poco, no sé, que no se exponen un poco oscuros, ¿no? Que no se exponen a la ciudadanía. Cuando además hoy se habla de un consenso en los temas de cambio climático, de la incidencia... Eso es falso. Claro, porque el consenso de la ONU que se ha establecido ahí... Es que te hablan de un 90 de consenso, pero resulta que cuando uno lee los informes te das cuenta que todos son dudas. Todos son dudas. No existe ningún dato que justifique las medidas que en este momento se están tomando. Y cuando te dicen que es que si aumenta el CO2 en la atmósfera... Es que el CO2 es necesario para vivir. Es que eso es lo que está... que esa es la primera gran falacia. Pero que cuando te dan los márgenes en que se puede aumentar por la acción humana, resulta que te dan unos márgenes que de un 10%, o sea, 10 veces, hay un margen de 10 veces más entre el mínimo y el máximo, ¿no? Entonces, todo esto, hoy hay grandes dudas, pero están siguiendo una política determinada, que es la que te vienen marcando, pues desde el Foro de Davos, la Agenda 2030 y demás, pero que son políticas contra la gente, porque el que aumente medio grado por el desarrollo mundial en 100 años, pues a lo mejor tampoco es para tanto, ¿no? La evolución, mire, ahora le han dado un premio que es casi como el Nobel en esa materia. Yo creo que es un geólogo que vive en Teruel, ha hecho unas declaraciones muy interesantes. Le han dado el premio equivalente al Nobel en su campo, niega totalmente, dice que el cambio climático existe. Una teoría desde que el mundo es mundo. La vida habla de las glaciaciones y de todo, habla del CO2 que es necesario para la vida, es contra más, dice más CO2, las plantas, mejor para la vida, más árboles, es decir, lo demuestra técnicamente. ¿Qué pasa? Que este tipo de debates son hurtados. Recordamos cuando decía del agujero de ozono. ¿Se acuerdan ustedes cuando hace 20 y tantos años se decía que para esta época iba a haber una serie de ciudades ya inundadas? Bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Es decir, estas son falacias mentirosas, que es una forma de control a la sociedad. Y termino. Este informe que redactan los expertos que dicen y que hay un consenso de un 90%, resulta que está cargado de dudas, pero luego el informe final ha sido redactado por los políticos. Y ahí es donde está la cuestión. No tiene nada que ver con la realidad. Todos son conjeturas, don Gervasio. Y el cambio climático se seguirá produciendo unas veces en una dirección y otras en otra, como viene pasando ahora, ¿no? Así es que impedir el desarrollo de los países, fundamentándolo en esto y empobreciéndolos hasta estos extremos, cuando hay países que se están desarrollando y les estamos comprando todo, como la China. Y resulta que estamos en Europa por esa falta de liderazgo que se da en los dirigentes supeditados a lo que nos diga el Gore, con ese tremendismo de sus películas y de sus cosas, y que se ha enriquecido de una manera espectacular. Y como no nos convencen ya con los argumentos, pues nos ponen a los genios, a las niñas que hacen milagros. Bueno, vamos con otro tema, un tema local. El otro día veía yo en un titular en el diario Alerta que me dejó realmente alucinante. Yo digo, un gobierno o un Estado que no es capaz de proteger a sus ciudadanos es un Estado fallido. Y leía un titular sobre el tema de los ocupas, de una declaración de un alto cargo del gobierno a una familia que estaba ocupada, que la habían ocupado en su casa, etcétera, etcétera.
Y decía el político en cuestión, vuestro caso tiene difícil solución, porque estamos en año electoral. ¿De qué estamos hablando, don Carlos? Pero ¿quién nos está dirigiendo? ¿Qué políticos tenemos en este país, en esta región? ¿A qué punto estamos llegando ya de insolvencia intelectual? Porque eso es insolvencia intelectual, decir eso. Es decir, los ciudadanos, ¿qué somos? Estamos cada vez más sometidos a una dictadura. Paga impuestos y calla, porque si no dices lo que quieren escuchar los políticos, eres malo. Pero eso no es democracia ni es nada, don Carlos. Bueno, yo primero quería hacer una apreciación, y es el diario Alerta, al que empiezo a seguir con interés porque está sacando noticias interesantes, sí, y bien estructuradas y bien fundamentadas. Bueno, el mundo, hablamos del cambio climático y que existe desde que el mundo es mundo. Desgraciadamente esto ya lo hemos visto históricamente. Somos una sociedad que está desgraciadamente entrando en un proceso de descomposición. Sí. Perfecto el enfoque. Totalmente en descomposición. Y esto me recuerda, salvando muchas distancias, pero también al pan y circo en la época de los romanos. Estamos llegando a eso, al declive en el que parece ser que te regalan, te dan de comer de mala manera, no trabajas. Luego te ponen espectáculos, que son la televisión, que está al alcance de todo, pero una sociedad totalmente adormecida y una sociedad en decadencia. Pues eso lo único que hace demostrar es la decadencia de una sociedad. Desde el punto de vista de lo que es la economía, todo lo que tiene que ver tanto con alquileres como compraventa de viviendas, estamos viendo cómo están machacando el sector inmobiliario y lo que decíamos del pequeño ahorrador, del pequeño inversor que tiene su vivienda, que la pone en alquiler, o simplemente que hizo en su momento la inversión de comprarla o la heredó. Todo ese electoralismo de la manera más dura y los que más incumplen la ley son los propios gobernantes. Sí, pero si es que lo estamos viendo, es decir, no protegen con los ocupas. Ahora veíamos con este terrorista en Algeciras que vivía de ocupa, pero tenía que haber sido expulsado hace 8 meses o 9 meses. Vamos a ver, entonces habrá alguien que tiene que ser responsable de que no se haya cumplido. Es decir, ¿cómo es posible que solo expulsen, y esto es una muestra del fracaso del Estado, hayan expulsado solo al 2%? Yo creo... ¿Por qué? Pues entonces ustedes no están cumpliendo. Ahora, si usted se retrasa en pagar el IVA o en pagar en esto, ojo, espere un momentín. Yo creo que más que un fracaso del Estado, que lo es una victoria de los que quieren acabar con el Estado de Derecho y con el Estado liberal que tenemos en estos momentos. Esas actitudes lo que fomentan y lo que generan es que se vaya generando en el resto de la población, o en una parte importante de la población, una respuesta muy contundente, y puede que incluso llegado el momento, pues de cierta violencia. Eso es. Y eso posiblemente sirva para estos que quieren acabar con el Estado social democrático. Exactamente, el argumentario. Entonces, vemos que curiosamente los que defienden este tipo de actitudes son aquellos que a la vez quieren acabar con este Estado. Y hemos entrado todos en ese juego de ese buenismo extraño y malentendido, que lo único que está es generando un malestar en la sociedad que el día de mañana puede hacer explotarla y tomar una... Pero lo de los ocupas en Cantabria, es decir, que dice de un señor de la administración, creo que era el jefe de gabinete del presidente, creo que era, estoy hablando un poco de memoria, el que le dice eso a esa familia, según recoge el diario Alerta. Pero sea quien fuere, me da igual. Es decir, la falta de protección del ser humano a nivel individual, la vulneración de derechos y libertades consagradas en la Constitución por parte de los políticos es realmente autoritaria y casi dictatorial. No, eso es cierto, ¿no? Los movimientos, esta acción política que se viene generando sobre la gente, con normas, con leyes, con todas estas cosas que nos vienen haciendo, no tiene más origen que es la vocación totalitaria de los gobernantes que tenemos, donde ya además exponen las cosas que además, cosas en las que la gente ya no cree, porque dice, bueno, pero este hombre me está hablando con la mayor naturalidad del mundo de algo que no tiene sentido, que es una barbaridad, ¿no? Mire, hace unos días estaba escuchando, en fin, lo suelo ver, al presidente de Cantabria en un programa de televisión, y se pone a abonar la idea de qué bien está ahora Cataluña, que como él ahora primero iba a Cataluña y no sé qué le pasaba allí. Yo he ido durante 40 años, he trabajado con empresas de Cataluña y aquello era siempre excepcional.
hoy es cuando está verdaderamente mal, donde los chicos tienen que estudiar en barracones. Que se lo pregunten a empresarios, que yo conozco algunos. Los chicos y gente además de cierto nivel, sus hijos van a barracones y además para obtener una plaza tienen problemas. Que bueno, es cuando la obtienen es un triunfo, ¿no? Bueno, pues escuchas al presidente que él va ahora allí y que allí está todo como muy normal, ¿no? Como muy normal. Entonces dices, pero vamos a ver, ¿en qué onda estamos? Es decir, que Cataluña, yo le diría al presidente que pregunte a ver si en la historia que se estudia en las escuelas mencionan las cuevas de Altamira, que es la capilla Sixtina de la prehistoria. ¿O dónde nace el Ebro? Vamos a ver, ¿o dónde nace el Ebro? Eso en tierras lejanas. Eso está erradicado totalmente de los sistemas educativos de las zonas, que puede ser País Vasco, puede ser... No quiero entrar en el asunto porque igual me disparo y digo algo que no quiero. Pero vamos a cambiar entonces de tema. Lo que usted decía, que esta idea totalitaria, dices, la gente se va cargando, don Gervasio, y ahora, cuando hablamos de la mayoría silenciosa, yo diría que ya no es la mayoría silenciosa, la gran mayoría es silenciosa, pero eso no quiere decir que sean idiotas. Bueno, vamos a hablar del sector de la automoción, que ha dicho su presidente de ANFAC, el sector, que el sector está en alarma, ha dejado de vender 1 millón de coches. Todas estas políticas de la Unión Europea y sobre todo de España están destrozando el mercado nacional y el gobierno no les acaba de recibir. Y al mismo tiempo leo una noticia que me ha llenado de alegría. General Motors destinará $1.000 millones a desarrollar motores V8 de gasolina. Y me ha dado una alegría tremenda de que entren en el raciocinio. Es decir, Europa va en dirección al precipicio directamente dirigida por unas personas incompetentes. Pero ya en Estados Unidos, $1.000 millones. Don Carlos, ¿qué le parece esa noticia? Van a desarrollar un nuevo coche con V8 además. Siempre he tenido, y es una apreciación, un sentimiento muy personal, una apreciación muy personal, siempre he tenido la idea de que todo este tema de los coches eléctricos, en parte, ha venido también muy presionada por la propia industria automovilística, que quería cambiar un poco... Hacer investigación. No, y hacer investigación y cambiar un poquitín. Sí. Oye, pues ya los coches, vamos a ver si cambiamos otro tipo de... Hay que cambiar el parque, y eso queda muy bien. De vez en cuando cambiar normas para que tengamos todos la obligación de cambiar el parque de lo que sea, queda muy bien. Lo que pasa es que yo creo que a la industria automovilística se le ha ido de las manos, se le ha ido mucho de las manos, y al final lo que en un principio podía ser un mecanismo de conseguir nuevos ingresos y que las fábricas se revitalizaran, pues al final se han dado cuenta, porque además el coche eléctrico tal como está estructurado, necesita muy pocas reformas en cuanto a lo que es para ciudades más. Y mala cadena de montaje. Yo creo que se les ha ido de las manos, están viendo desgraciadamente que esto al final está acabando lentamente con el sector de la construcción del automóvil, con todo el sector del automóvil. Y ahora están dando marcha atrás, a marchas forzadas, nunca mejor dicho, para ver si se puede reconducir esto de una manera un poco razonable. No, mire, esa noticia me agrada mucho, porque yo sinceramente creo que... No lo verán en los telediarios, por favor, es que eso es una blasfemia. No, es que no se ve, es que usted está viendo lo contrario, que las grandes empresas quieren promover lo del coche eléctrico, y ahí hay una contradicción grande. Unos dicen que sí, otros dicen que no, pero la realidad es lo que uno piensa. Uno que viaja en vehículo y que llevas toda tu vida haciendo, y dices, pero si hoy nos movemos con la gasolina, que es lo ideal, con una autonomía enorme, que cargas en cualquier parte, que los precios todavía, aunque suba, te permite circular, que los costos de esos coches los hay de todos los niveles. Y dices, pero bueno, ¿qué es lo que quieren cambiar? Entonces la sociedad en esto está estupefacta. O sea, la sociedad le hablan del coche eléctrico y no oyes a ningún usuario de coche que qué bien que el coche eléctrico va a salir, porque es muy caro, porque además ha cogido a todas las empresas con el pie cambiado. O sea, en los momentos que hay menos electricidad, que hay déficit de energía, y que la energía tiene unos costos enormes, resulta que nos quieren meter el coche eléctrico, no hay donde cargarlo, no hay... En fin, quiero decir que es una barbaridad y lo quieren dar una carta de naturaleza, ¿no? Y no, es una anomalía. Nos queda nada, muy poco tiempo, pero quiero decir algo de los espigones. Se quiere gastar ahora los espigones de la Magdalena, ese escándalo de querer quitarlos. Eso debería de ser prevaricación, porque eso fue realizado en su día con los informes pertinentes. Y nos quieren quitar de algo que hemos pagado los contribuyentes y ahora quieren gastar más que lo que costó para quitarlo. Y la gente no se manifiesta. Pero bueno, ¿en qué manos de quién estamos? Es decir, un país en quiebra con un 118% de deuda pública
y saca para quitar algo que fue estudiado por técnicos para que se hiciera. Totalmente. Es que si viviéramos en el lujo, con déficit cero, pues hombre, lo vería bien. En fin, increíble don Carlos. Bueno, esto de lo que demuestra lo que hemos también comentado muchas veces. Desgraciadamente los políticos llevan la contraria de cualquier idea por el hecho de llevar la contraria. A nadie se le ocurre, ahora van a hacer el edificio este famosísimo que en su momento era el de Moneo y ahora quieren hacerlo. A nadie se le ocurre que el equipo que está en la oposición diga que no está de acuerdo y que cuando llegue destruya el edificio porque no le gustaba. O sea, hay cosas que no tienen el más mínimo sentido y lo que desgraciadamente, vuelvo otra vez a decir, estamos en una sociedad en decadencia en que los políticos, sea en el ayuntamiento, sea en el gobierno regional y nacional, muchas veces se oponen por oponerse, se llevan la contraria por llevársela, aunque como usted bien dice, sean en contra del propio sentido común. Esto que dice de los espigones es cierto. A la gran mayoría de la gente, de esa gente que no habla, que no silencia, le parece bien lo de los espigones y le parece una barbaridad que ahora lo quieran destruir, porque están cumpliendo su función. Habría que encadenarse allí unos porque viene avalado por verdaderos expertos, universidad y también la empresa hidrológica esta del norte. Todo esto son estudios muy serios y solo se está haciendo por el capricho de unos políticos que quieren demostrar que mandan y que tienen poder. Pero es una barbaridad destruir esos espigones que además los hay en todas las playas del mundo para proteger las playas, porque además no puede reponerse arena. Bueno, pues nada, nos despedimos. Don Carlos, muchísimas gracias. Un saludo. Don Aurelio, les emplazo el miércoles, si quieren escuchar a un economista forense, es decir, que entra muy interesante, participa en las tertulias más importantes económicas de este país, ha tenido parte de su vida laboral en Estados Unidos, también en España, con puestos importantes. José Ramón Riera, miércoles 7:30, Ateneo de Santander. Les espero ver a ustedes dos. Será interesante. Muchísimas gracias, paz y bien.